Muy buenas tardes, Hola, estimadas y estimados colegas del Colegio de Profesionales en Orientación y todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Estamos en conmemoración de la Semana Nacional de Orientación y para hoy tenemos un tema muy importante y muy bonito que es pedagogía del cuerpo, y para ello tenemos a Roxana María Buján Gómez que nos acompaña y que va a ser la ponente el día de hoy. Adelante, Roxana. hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse, por el tiempo. Sé que está un poquillo a veces atravesado, ¿verdad? Y entre todas las cosas que siempre tenemos que hacer, pues agradezco muchísimo el tiempo para conectarse y escuchar un poquito y aprender un poco sobre lo que es la pedagogía del cuerpo, que es el tema que nos trae acá hoy. Un tema que a mí me apasiona muchísimo y que pues en el que he podido investigar un poco tanto de la práctica como de la parte teórica. Y precisamente como he tenido el placer de poder experimentar ambas visiones, ¿verdad? De esto de la pedagogía del cuerpo y empezar a comentarles un poquito más desde lo teórico, sin antes haber pasado también por el cuerpo. Entonces, a mí sí me gustaría, y más que somos bien poquitos, que podamos prender las cámaras, lo agradecería un montón. Si del todo no se puede, por lo menos sí que abramos micrófonos para una actividad que voy a hacer. Entonces, les invito ahí a abrir sus camaritas y vamos a ir en búsqueda de un libro pequeño y en búsqueda de un objeto suave. ¿Okay? Vamos a conseguir un libro pequeño, no tiene que ser muy grande, hay uno que tenga en la mano, un librito y un objeto suave. Listo, espero que lo tengan por ahí. Vamos a ver. A darles unos segunditos más. Ya estamos listos por acá. Gracias, gracias. Buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a Y hacer con Diana el también. libro? Es un ejercicio muy sencillo. Vamos a poner el libro sobre nuestro dedo y vamos a tratar de jugar a que no se caiga. Equilibrio, ¿verdad? Trabajando ahí un poquito. Uy. La manera de conseguir que el libro se mantenga ahí de pie. Si no pueden con un dedo, es lo ideal, pero si no pueden con el índice, pueden pulsear con otro dedo, intentarlo. A mí me parece que me fue, me fue mejor con el anular. Ahí está. Eso, muy bien. Y ahora con el objeto suave que hayan conseguido, nada más vamos a rozarlo por alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo este pañuelito y lo voy a pasar por acá, sobre mi rostro. Y vamos a cerrar un momento los ojos y apreciar la sensación que me está generando este objeto sobre mi piel. Espero que ahí las personas que no encienden la cámara, que lo puedan estar haciendo ahí en la privacidad de sus hogares, oficinas o donde quiera que estén. Muy bien. Y ahora, como un último y pequeño ejercicio, vamos a poner nuestras manos sobre el abdomen, como un poquito más arriba del ombligo. Voy a parar un toquecito para que lo puedan ver. Y vamos a ver qué se ve. Y vamos a respirar profundo y tirar el aire como un gran, pero rápido y repetidas veces. Respira ahí. Debo de sentir cómo mi abdomen se contrae y se expande en el momento que lo hago. Y cuando hago el ja, que es como una especie de jadeo, siento como mi garganta se calienta un poquito, ¿verdad? Donde empiezo a tirar la vibración con mis cuerdas vocales. Entonces,
Muy bien, ese era nuestro tercer ejercicio. Este es un pequeño ejercicio que nos ayuda a estimular ciertas partes de nuestro organismo, que ahorita vamos a ver más adelante para qué nos va a funcionar dentro de la pedagogía del cuerpo. Pero quería que por lo menos tuviéramos la experiencia de eso, de que nos atravesara el cuerpo. Y sé que llegar y de pronto estar en un lugar, ¿verdad? En una reunión virtual, en un círculo de personas que no se conocen tal vez, que nunca se han visto, es de pronto difícil abrir la cámara, exponerse, ¿verdad? Hacer algo que tal vez no estamos acostumbrados en nuestra cotidianidad, pero eso es parte también del trabajo corporal que se trabaja a través de la pedagogía del cuerpo. Entonces, vamos a ver, porque somos poquitos, entonces creo que esto me lo voy a saltar. Bien, vamos a compartir pantalla. Y si gustan pueden cerrar las cámaras si se sienten más a gusto también. Y nada más tal vez me gustaría escuchar a alguien que me quiera comentar qué sensaciones tuvo con el objeto suave. ¿Cómo podría describir esas sensaciones? ¿Alguno? ¿Alguna? Como una caricia, se siente una caricia. ¿Una caricia? ¿Alguien más? Cosquillitas. Cosquillitas, ok, muy bien. Caricia, cosquillitas, voy a anotarlo por aquí. Ajá, ¿qué más? Yo tuve la suerte de que mi objeto suave olía muy rico. Olor agradable. Sí. Muy bien. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué sensaciones tuvieron con el ejercicio de tratar de mantener el equilibrio con el libro? Como el deseo de encontrar el equilibrio. Ok, el deseo de encontrar el equilibrio, muy bien. ¿Quién más? Diversión. Diversión. Bueno, yo me sentí satisfecho porque lo logré y el equilibrio nunca ha sido una de mis mejores actitudes. Ok, de sus mejores habilidades, entonces. Sí, yo tampoco, debo decir. Y ahora cuéntenme cómo les fue con el ejercicio del jadeo. ¿Qué sintieron? ¿Qué percibieron? Con el que era un poco más vocal. Yo percibí con el jadeo como la sensación de botar. Ujú. Ok, votar. ¿Alguien más? Bajo del diafragma, ponen por ahí, ¿cierto? El diafragma. Yo sí sentí ese calorcito que mencionabas, sobre todo porque tengo como una camisa de cuello alto. Entonces todavía lo sentí más, ¿verdad? Sentí rico, así como se fue calentando la garganta. Perfectísimo. Bueno, muchas gracias por compartirme todas esas sensaciones. Entonces, ahora sí les voy a compartir pantalla. Un segundo. Listo, ¿pueden ver? Perfectamente. Perfectamente. ¿Me escuchan bien? Cualquier cosa, si me muevo un poquito es porque estoy sobre una ola de pilates. Entonces, es un poquito para estar en movimiento mientras que hablamos y compartimos. Les invito también a que entonces escuchen pues esta conferencia, esta charlita que les voy a dar, también desde un lugar en el que corporalmente se sientan cómodas y cómodos. ¿Okay? Bueno, la pedagogía del cuerpo la traigo para presentarlas un poco dentro de mi línea de investigación, que ha sido en la construcción de un camino lúdico creativo hacia el autoconocimiento. Entonces, parte de
puramente estrategias lúdicas y creativas, ¿verdad? Para lograr nosotros conocernos a sí mismas y mismos y a partir de ahí empoderarnos del cuerpo y utilizarlo para el proceso de aprendizaje. Bueno, esta búsqueda surge a partir de una frase inicial que para mí es representativa, además, en general en mi vida, y que fue fundamental para yo enamorarme de este tema. Y quiero traerles un poquito también como los antecedentes, porque creo que nos ayudan a ubicarnos mejor dentro de esto que llamamos la pedagogía del cuerpo. Y dice que la estructura interpretativa de nuestro cerebro emplea los datos sensoriales como materia prima y a partir de ello da forma al mundo que percibimos. Es decir, que todo lo que yo les voy a compartir en este momento puede ser algo meramente relativo, una percepción, interpretación, tanto desde mis experiencias de vida como de mi contexto y el análisis. Y que realmente todo lo que construimos con respecto a la investigación de acción participativa, con respecto a las experiencias humanas, mucho va a modificarse de acuerdo al contexto y obviamente de acuerdo a mi percepción, a cómo yo lo recibo, a cómo yo lo leo, a cómo mi cerebro reacciona ante todos esos estímulos, ¿verdad? Y en mi caso fue mucho a partir de observación de actividades de aprendizaje que involucraban la creatividad y el movimiento y que era como la línea de educación que a mí me interesaba como educadora que soy. Y también, aparte, la experiencia personal y profesional que he tenido a través del arte teatral. Entonces, esta combinación de conocimientos y experiencias son las que me hacen aterrizar en la visualización del cuerpo como el templo de un posible universo. He entendido esto un poco desde la línea del pensamiento sistémico, que ahorita también voy a profundizar un poquito más por ahí. Como los principios que va a tener esta investigación de la pedagogía del cuerpo son la investigación de acción participativa, que como me imagino conocen, es la investigación que hacemos en el compartir, ¿verdad? En la cual las personas son coinvestigadoras también y nos van a dar las experiencias con las que vamos a seguir construyendo la investigación y es un ir y venir, ¿verdad? De información. No es lineal, no es constante. Es una investigación en la cual constantemente estamos replanteándonos todo otra vez, porque parte de las experiencias humanas, que como sabemos van a ser sumamente variables. En general suelo referirme bastante a un nosotros, primera persona plural, porque la persona en la investigación acción participativa es una más también del equipo que se está investigando y se investiga en colectivo, en grupo. Hay un principio sumamente importante que es la diversidad y más al momento de hablar de cuerpo, ¿verdad? Donde la diversidad tiene que ser elemental y es fundamental para la construcción de todo el proceso investigativo. En este caso, voy a hablar un poquito del trastorno de déficit atencional, no voy a profundizar en eso, pero es porque en mi caso particular fue la población con la que pude trabajar la temática como a nivel práctico, ¿verdad? Entonces sí es importante como reconocer esta característica en la población y saber un poquito por qué fue también mi interés en trabajarlo desde el trastorno de déficit atencional. Como les decía, la parte del pensamiento sistémico como la línea ideológica fundamental, ¿verdad? O el constructo teórico sobre el que se va a construir la mayoría de la investigación y la base, por decirlo así. Y también un principio a nivel pedagógico socioconstructivista, pensando en que todos y todas aprendemos en colectivo, ¿verdad? Y a través de la construcción del propio aprendizaje, pero siempre en sociedad, siempre en colectivo, siempre en equipo, con una relación directa con el contexto. Bueno, ¿y cuál fue mi necesidad y por qué yo dije, necesito saber más de esto y necesito también compartírselo ojalá a la mayor cantidad de personas que me sea posible? Fue porque sentí un principio de inercia en el sistema educativo, ¿verdad? Formal, en el cual era muy importante generar cambios y sobre todo investigar qué podríamos hacer para realmente aterrizar el cuerpo en las aulas, ¿verdad? Ese era como, creo que el principio y que sigue siendo un reto, ¿verdad? No es que esté resuelto para nada, estamos yo creo que en pañales todavía en ese tema, pero sí era como la búsqueda de solucionar muchas cosas, ¿verdad? O sea, muchas inquietudes. Y una de estas es, bueno, que el cuerpo lo tenemos todas las personas.
es algo tan básico porque es lo que nos permite tener la existencia en este plano. Pero aún así, algo tan básico se vuelve algo sumamente común o mecánico, porque vivimos con él, lo asumimos como es así y punto, ¿verdad? Entonces pasa a un segundo plano por lo básico que es, ¿verdad? Y si es como el elemento común que tenemos todas las personas, a pesar de toda la diversidad, ¿cómo es que no es la base del aprendizaje? ¿Verdad? Era una de mis grandes preguntas. La inercia entendido como el no hacer nada, el como no generar la fuerza que se necesita para mover un cuerpo, ese es el principio de la inercia, ¿verdad? Entonces, era llevar esto de un concepto un poco físico, van a ver que muchos de los conceptos que utilizo van por ahí, un poco también utilizando conceptos de la física cuántica, y la inercia era como este principio de no generar este trabajo, este esfuerzo o esta milla extra que hay que realizar para realmente generar aprendizaje a través del cuerpo. Un modelo económico capitalista y de consumo, donde los cuerpos también se ven como formas de consumo, donde la parte de la identidad y la parte de la aceptación del cuerpo tiene que pasar por estándares de belleza, ¿verdad? Y demás. Entonces creo que era importante también hacer un análisis sobre esto. La jerarquización de las asignaturas, como todavía en el sistema educativo hay asignaturas que son más importantes que otras, que se les dedica más tiempo y que se considera que los contenidos más como de asignaturas de matemática, español, tienen mayor relevancia que asignaturas donde, por ejemplo, se utiliza el cuerpo o la expresión, como son las artes y el deporte. Un análisis en general del currículum actual, ¿verdad?, de Costa Rica, tanto en el sistema educativo formal como en el no formal. Mi necesidad constante de creer que debe haber creatividad y juego en todos los procesos de aprendizaje. Y por esto que les decía, de que el cuerpo debe ser ese primer elemento de aprendizaje, la aceptación de la diversidad y romper un poco con esto del uso del cuerpo de manera restringida, ¿verdad? Entonces, por esto que les decía, de llegar de pronto a un espacio donde no los conocemos y que me pidan que encienda la cámara y que me pidan que me mueva de una u otra manera, ya me genera una resistencia. Es muy probable que sintamos eso por ese mismo temor y esa presión que hay sobre el cuerpo, porque hay un uso del cuerpo restringido. Y el último, pero no menos importante, la necesidad de autoconocimiento, tanto en mi caso como también de las personas coinvestigadoras, ¿verdad? Que en este caso, como les decía, son niños y niñas. Y también, pues, la motivación como más teórica, tal vez, sobre esta investigación, es que existe poco material sobre la pedagogía del cuerpo. En realidad es un tema bastante reciente, pero en donde se ha profundizado bastante. Debo decir que es en Colombia, es donde hay al menos más registro de esto y se ha sistematizado más las experiencias y ha sido de una forma muy interdisciplinaria, ¿verdad? Hay desde educadores físicos, bailarines, antropólogos, filósofos, pedagogos, que están como pues asumiendo este concepto y llevándolo también a la práctica en los diferentes espacios, ¿verdad? Por ahí hay una investigación que para mí fue un referente muy importante que se hizo 2 años antes o casi de forma simultánea, de hecho, a esta, que es una que se hizo en la Universidad de Antioquia, en Colombia, y se llama La pedagogía del cuerpo, una senda a la formación de maestros. La diferencia tal vez es que está dirigido meramente a docentes, ¿verdad? Toda la experiencia práctica y demás de esa investigación. Y en este caso, el maestro Rogelio López, que es un bailarín costarricense, bueno, realmente no sé si él es costarricense, pero toda su carrera la ha hecho acá en Costa Rica la mayor parte del tiempo. No sé si es colombiano o costarricense. Pero bueno, por ahí se los dejo como un referente y por eso lo comparto, porque él realmente a través de la danza ha hecho un trabajo increíble de la pedagogía del cuerpo, lo ha llevado en sus investigaciones, lo ha llevado en sus creaciones artísticas y es una manera muy tangible, ¿verdad?, de visualizar lo que es todo esto que tal vez puede ser un poco teórico o un poco pesado, pero el ver una de las coreografías de él nos lo permite un poco como desde la parte corporal y eso es bellísimo.
Y bueno, y también un poco pues de experiencias prácticas, ¿verdad? De procesos creativos independientes y formativos que había yo tenido y que no existía suficiente sistematización de esas experiencias. Entonces, bueno, ¿cómo sistematizarlas de una manera que pudiera también compartirlo con otras personas, ¿verdad? Que tuvieran las mismas inquietudes. Bueno, por ahí tengo una fotografía de una de estas, coreografías de Rogelio López, que precisamente combina mucho como la base de la física cuántica que tiene la pedagogía del cuerpo. Bueno, la parte de la construcción de redes y del pensamiento sistémico es sumamente importante para entender esta forma de trabajar el cuerpo de manera conjunta, ¿verdad? De la manera en que estamos todos en colectivo. Y bueno, se cree que el sistema nervioso humano tiene 100.000 millones de neuronas aproximadamente, que es el mismo número de estrellas que hay en la Vía Láctea, ¿verdad? Estamos hablando obviamente de cantidades enormes y son aproximaciones, pero es un poco para ver la relación que hay entre el macrocosmos y el microcosmos, ¿verdad? Como en lo más pequeño, en las células más pequeñas del organismo podemos encontrar estas conexiones, como también se pueden encontrar en el macrocosmos. Entonces, que esta interconexión se ve, ¿verdad?, en todo lo que hacemos y en todos los elementos de la naturaleza. Todos los autores que vienen acá son referentes, entonces por si les interesa investigar un poco más, los puse por ahí, nada más para que lo tuvieran por ahí si les interesaba investigar o profundizar más. Bueno, entender el caos como un proceso de aprendizaje es una de las cosas más bonitas que a mí me regaló el teatro. El aprender del error, el aceptarlo, reírse de él, volverlo a hacer una y otra vez, ¿verdad? El ensayo, el ensayo y el ensayo y el ensayo. Y aún así llegar a escena y tener esa sensación de que si digo mal una palabra, de que si hago mal un movimiento, todo el mundo lo va a ver, que se va a equivocar mi compañero, voy a arruinar el trabajo. Toda esa presión que puede haber ante el error, uno la trabaja muchísimo en el teatro. Y fue como entonces también ese principio para relacionarlo como con la teoría del caos, que es entender que nada está en completo equilibrio nunca y que también todo tiene una causa, ¿verdad? Todo lo que yo hago en un lugar va a tener un efecto en otro, ¿no? Que es como lo que conocemos como el efecto mariposa, que es un término de esta teoría del caos, que todo va a tener una implicación, no sabemos en qué lugar del mundo, si en este plano o en el otro, ya en esto nos podríamos, ¿verdad? Extender muchísimo a filosofar, pero en un buen principio es que todo va a tener una consecuencia. Y es importante entender esto porque en un proceso de investigación y de trabajo que siempre está en movimiento, ¿verdad? Donde van a haber circunstancias muy relativas del espacio-tiempo, es importante como abrazar este caos, aceptarlo y verlo como una manera de aprender también, ¿verdad? Entonces, por ahí va el caos. Ahora, la gran pregunta era entonces cómo construir desde la pedagogía del cuerpo procesos de aprendizaje para el autoconocimiento a través de mediaciones pedagógicas lúdico-creativas. ¿Qué era lo que había que hacer o qué puede ser una posible respuesta a eso? Pues es lo que vamos como a ir profundizando ahora. Cualquier momento, si tienen una duda o algo así, pueden abrir el micrófono, porque como somos muy poquitos, creo que nos da chance de hacerlo más como también conversación y no tanto una charla. Entonces, ahí cualquier cosa, nada más abren el micrófono y les doy la palabra. Bueno, sobre cómo trabajar o cuáles eran los principios, ¿verdad? Para empezar este trabajo, este camino. Pues obviamente la observación y la contextualización de todo el grupo de coinvestigadores, perdón, dónde estaban, qué edades tenían, cómo se llamaban, eso como lo más básico, ¿verdad? Los datos más generales, pero desde ahí había que profundizar también en cómo se movían en clase, cómo se movían en recreo, cómo se movían en los servicios de apoyo fijo, porque como todos son estudiantes diagnosticados con trastorno de déficit atencional y además eran medicados, esa fue la población como con la que yo me interesé en trabajar, era interesante también ver su comportamiento en los servicios de apoyo fijo, que son los servicios que tienen precisamente para estudiantes con algún problema de atención, ¿verdad? Entonces era eso, era observar todo, movimiento, postura, visión, esto era la observación y la contextualización.
Después, había que generar comunicación y confianza por esto mismo, porque para realmente hablar del cuerpo, abrirse con el cuerpo también requiere de mucha comunicación y de mucha confianza, ¿verdad? Por esto mismo de que estamos acostumbrados a un cuerpo restringido. Entonces era un trabajo largo para poder llegar a tener alcances significativos y para llegar a ese camino al autoconocimiento, ¿verdad? Y que ya se pudiera dar esa articulación para reconocer cuál es mi forma de aprender y mi disposición para aprender corporalmente. Ahora, algunas de las categorías de análisis en realidad son muchísimas. Voy a tratar de mencionar cada una de forma muy breve, porque tampoco quiero como que se queden aquí dormidísimos y dormidísimas, pero sí hablar un poquito de las tres generales, que son diversidad, conciencia del cuerpo y procesos de aprendizaje desde el cuerpo. En diversidad tenemos subcategorías, que es lo del pensamiento sistémico, el género, que también tiene muchísimo que ver con el cuerpo, el trastorno de déficit atencional para esta población específica y el uso de medicación también, ¿verdad? Que es parte de esta diversidad, y el respeto a cada individualidad. Con respecto a conciencia del cuerpo, contextualizar el cuerpo desde el género, desde la construcción de la imagen, el concepto de cuerpo como tal y cómo a través de la historia se ha ido modificando las visiones que tenemos y la forma en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo, y la reconstrucción de la identidad a través de mi cuerpo, ¿verdad? Es diferente hablar del cuerpo de los otros al hablar de mi cuerpo, y eso se nota también en el trabajo que se hizo a nivel práctico. Y ya luego aterrizar esto a los procesos de aprendizaje desde el cuerpo, donde vamos a hablar de autoconocimiento, interconocimiento, contexto y mediaciones lúdico-creativas. Bueno, lo más importante, creo yo, de cualquier proceso educativo es las experiencias, ¿verdad? Y la forma en la que acomodamos las experiencias. Leonardo da Vinci decía que exponer primero la experiencia y luego mediante el razonamiento mostrar por qué esa experiencia está destinada a operar precisamente de esa manera. Él presentaba que esta era la forma en la que debíamos generar los procesos de aprendizaje. De hecho, ¿verdad? Era primero tener la experiencia y después razonarla, ¿verdad? Y fue un poco entonces la línea que quise seguir también, pensando en que la energía siempre está en constante transformación y es lo que nos va a permitir evolucionar, entendiendo la evolución como un proceso de cambio y aprendizaje. Ahora, la parte del pensamiento sistémico, ¿por qué digo que es tan elemental para hablar de un proceso de investigación, acción participativa y además en el aula, en los procesos de aprendizaje? ¿Por qué? Porque son aleatorios, ¿verdad? Nunca van a ser iguales. Yo puedo ir al aula de la escuela Ulloa y puedo ir al aula de la escuela de Betania y van a ser completamente diferentes, así sean el mismo nivel, tengan los chicos y las chicas la misma edad, ¿verdad? Lo mismo la incertidumbre, uno lleva todo planeado y todo cambia por miles de razones, ¿verdad? Hay un alto número de variables e interacciones, las dinámicas no son lineales, yo puedo pensar tal vez que esto que llevo planeado para las personas estudiantes va a ser sumamente divertido y se van a reír montones y cuando llego la población reacciona totalmente de otra manera, ¿verdad? Difícilmente entonces va a haber equilibrio, por eso también es que les decía el abrazo al caos. Quiero decir, porque lo recuerdo que además esto de abrazar el caos es una simbología muy bonita también con las experiencias de vida. Yo en ese momento tenía una experiencia de vida bastante caótica y era cómo termino esta investigación, cómo sigo realizando esto que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces fue como abrazar mi propia experiencia y llevarla a esta misma reflexión y análisis dentro de la pedagogía del cuerpo, ¿verdad? Son sistemas abiertos donde va a entrar y salir información, no va a ser siempre nada igual, cambios repentinos de nuevo y la conexión es bastante sinérgica. Pongo por ahí de fondo, por ejemplo, también una hoja, el embés de una hoja donde se pueden ver la nervadura, ¿verdad? Todos esos nervios que tienen las hojitas y que funcionan como estas conexiones también. Ahora, ¿cómo lo llevé a la práctica? Porque yo decía, ¿cómo hago para que niñas y niños de 9 y 10 años comprendan el pensamiento sistémico, ¿verdad? Entonces hicimos una serie de actividades prácticas
un collage sobre su contexto, sobre cómo era su comunidad, sobre cómo era su escuela, y llegamos a cómo era su casa, cómo era el aula. Vimos los diferentes contextos y hicimos un collage sobre eso, ¿verdad? Para primero entender la interconexión que había entre todos esos diferentes espacios en los que convivían. Perdón por ahí que ando con mucha tos y voy a estar tomando agüita, pero para que se me humecte un poco la garganta. Bueno, lo hicimos también a través de un ejercicio que se llamaba reconocimiento de mi ecosistema, ¿verdad? Que era esto mismo, entender esas interconexiones. Y este que podemos ver en las fotografías, que eran macetas de barro. Y la idea era como que hicieran ellos su propia maceta, después le hicieran un dibujo, se quebrara al propio la maceta y luego la trataran de reconstruir. Y al momento de reconstruirla se daban cuenta que nunca era igual, que ya quedaban unas grietas, que por ahí se le había ido un pedacito que no se pudo recuperar, ¿verdad? Entonces aquí entendieron bastante lo de la causa y el efecto y también la interconexión entre cada una de las partes. Y como si una parte falla o ya tiene una grieta, puede haber una separación de esa conexión. Y así fue como lo llevamos a la práctica para el entendimiento de ellos y ellas. Para la conceptualización de qué era el cuerpo y para entender también el cuerpo como el templo de un posible universo y esta combinación entre el macro y el microcosmos, lo hicimos a través de una nube de sentipensares, ¿verdad? De qué creía yo que era el cuerpo y cómo este se conectaba con los demás. Y estas fueron algunas de las frases que se recuperaron, ¿verdad? Un tejido de amor es un tejido cariñoso sobre las personas. Fueron como un par de frases por ahí que nos compartieron. Ahora, bueno, esto como les decía, del trastorno de déficit atencional, nada más lo voy a mencionar a grandes rasgos porque era una característica de esta población, pero no es porque sea un principio o tenga que ser la única población con la que se puede aplicar la pedagogía del cuerpo, para nada, pues solamente una característica particular de esta población en estudio. Pero entonces realmente no me voy a centrar en lo que es esto. Nada más importante decir que, como les decía, todos estaban diagnosticados por tener conductas pues identificadas como típicas, y cuando digo diagnosticados era porque se hicieron con valoración médica y se decidió generar algún tratamiento, ¿verdad? Para esto. ¿Y por qué? Bueno, esto ya como una lección también de este estudio en particular, la razón por la que se escoge a la población con este diagnóstico es porque es precisamente la que está etiquetada o resalta en la educación formal como la persona que no es, ¿verdad?, neurotípica, que tiene una serie de acciones y actitudes muchas veces vinculadas al cuerpo, ¿verdad?, principalmente cuando hablamos de hiperactividad, que también sufren de como de cancelación, ¿no? Sufren me necesito mover muchísimo para aprender, me cuesta mucho tener atención en cosas que son como muchísimo más prácticas, teóricas, ¿verdad? O cuando me están explicando algún contenido, o cuando tengo que hacer una prueba, pero hay entonces constantemente una cancelación de la forma en la que usan el cuerpo y la forma en la que sí pueden prestar atención. Entonces, por eso fue que se seleccionó esta población en particular, porque es tal vez una población más señalada con respecto al uso del cuerpo en general. Como parte de este ejercicio de la etiqueta que existe y la forma en la que eso puede reprimir el uso de mi cuerpo para aprender, decidimos hacer una resignificación del concepto del trastorno de déficit atencional y ponerle un nuevo nombre, ¿verdad? Entonces terminó, entre todas las palabras que hicimos y la lluvia de ideas y demás, terminó como el concepto del transporte de diversión ambiental. Eso es como el nuevo concepto que ellos le quisieron dar para identificar todas estas características de lo que podía ser o no para ellos y ellas tener trastorno de déficit atencional como tal. Y eso fue muy importante porque era parte también de la construcción de su identidad y del reconocimiento de su cuerpo y sus formas de aprendizaje. Y entonces le tratamos de dar la vuelta, ¿verdad?, a ese concepto y verlo más bien desde lo positivo, ¿verdad?, que nos podía dar.
pensando en cómo maximizar sus habilidades y sus cualidades únicas, encontrando que esa condición les permitía también ser optimistas, creativos, artistas, bailarines, amorosos, locos, imaginativos, enérgicos, positivas, divertidos, ¿verdad? Que ese montón de adjetivos o características también positivas se vinculaban mucho en la forma en la que ellos y ellas se expresaban. Bueno, y también se crearon algunas estrategias como un apoyo al uso de la medicación, ¿verdad? Como no viendo que la medicación era la única solución, ¿verdad? O la pomada infalible para que se comportaran de X o Y manera, sino que de qué forma podíamos hacer un acompañamiento integral para mejorar el éxito académico, para mejorar la aceptación también sobre el cuerpo, ¿verdad? Y entonces esto fue obviamente las mediaciones lúdico-creativas aliadas constantemente, ¿verdad? De cómo captar la atención, muchos juegos de memorización, búsqueda de apoyos, de material concreto, ¿verdad? Trabajamos muchísimo en el equilibrio y ahorita también voy a retomar lo del trabajo equilibrio que hicimos al inicio, pintar con los pies, pintar las vasijas, ¿verdad? Todo lo que conllevara también bastante movimiento y que generara niveles de ansiedad más bajos y fueran posible tener periodos de atención más largos. Bueno, el género, como también les mencioné, era un principio también importante, que no podemos dejar de lado porque en un sistema patriarcal como en el que vivimos siempre se visualiza el cuerpo desde de la mujer de forma distinta como se visualiza el del hombre. Existen también relaciones de poder con respecto a esto. Desde muy pequeños estas relaciones se presentan, ¿verdad? Muchas cosas aprendidas desde la casa, reforzadas en los centros educativos. ¿Por qué? Porque incluso, ¿verdad? Uno siempre encuentra una resistencia a veces de los niños y las niñas a participar con chicos y chicas de su mismo género, de diferente género, perdón, en darse la mano en el círculo, ya siempre como, uy, qué pereza, ¿verdad? Ejercicios que hacíamos en pareja, el tener que ponerse uno frente a otro, ¿verdad? Les da demasiada vergüenza. La manera también en la que se utiliza el cuerpo, la postura, la apertura del cuerpo es distinta en niños que en niñas y mucho se sigue reforzando, ¿verdad? Incluso que si hay una niña que tiene actitudes más masculinizadas, todavía, ¿verdad? Se identifica porque se dice, bueno, este cuerpo es más masculino o se comporta más masculino y este otro cuerpo más femenino y así, ¿no? Entonces era algo que del todo no se podía tampoco dejar de ver. Y bueno, un poco como para entender este cambio o conciencia del cuerpo, es importante entender, ¿verdad?, qué es el cuerpo y el viaje que he tenido a través de la historia. En el caso de, digamos, de Platón, ¿verdad?, y Aristóteles, después, veían cómo el cuerpo y el alma estaban completamente separados, ¿verdad? No era algo que estuviera relacionado. Después, o sea, había una dualidad. En el caso del cristianismo, después, ¿verdad? Se ve como una represión al cuerpo, donde hay castigo, donde el cuerpo se tiene que ocultar, el cuerpo es pecado, ¿verdad? Entonces todo eso también genera un peso sobre el cuerpo y la forma en la que lo utilizamos. Con el Renacimiento hay una apertura, ¿verdad? Hay una apertura un poco al arte, a la expresión, a los desnudos, más bien a recibir el cuerpo, a honrarlo, ¿verdad? Un poco también porque el Renacimiento se podía oponer, perdón, algunas ideas del cristianismo. Luego ya también con investigación, ¿verdad?, científica, entra más bien un reduccionismo y se ve solamente el cuerpo desde lo fisiológico, se ve el cuerpo como un contenedor, ¿verdad?, como meramente algo biológico. Y con la globalización, muchísimo más reciente, ¿verdad?, la llegada o como la diferencia que puede haber en el cuerpo o la represión también que puede haber en el cuerpo independientemente dependiendo un poco del contexto, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos desarrollándonos? ¿Dónde estamos compartiendo? ¿Verdad? Y también la mercalización, como les decía, ¿verdad?, que hay del cuerpo. Y entonces llegamos a esta población en pleno 2018, en este caso, que fue cuando se trabajó como a nivel práctico,
donde la población sigue recibiendo mensajes de cómo verse, cómo comportarse, cómo ser, cómo deben de llevar el pelo, qué uniformes usar, qué zapatos son los correctos, cómo sentarse en un pupitre, cómo hacer una fila. Seguimos ejerciendo muchísima opresión sobre los cuerpos, así se construye un cuerpo de una forma igualitaria, ¿verdad? Todos los cuerpos deben de verse y ser iguales, reprimiendo así una parte integral del ser y manipulando de una u otra manera, ¿verdad? Porque seguimos reproduciéndolo una y otra vez. Y entonces, bueno, conceptualizamos el cuerpo desde la célula, desde la historia, desde la expresión, desde la construcción, pero yo quise quedarme con el concepto del cuerpo haciendo una analogía como con la estela de un cometa, ¿verdad? Que podía ser algo completamente expansivo, que podía dejar marca, que podía dejar huella, que podía tener una presencia, ¿verdad? Quise como hacerlo tal vez con esta metáfora y fue por ahí que también entonces contextualizamos el cuerpo. Por ejemplo, esto que viene cerradito son los primeros como conceptos que tiraron los niños y las niñas sobre el cuerpo, ¿verdad? Entonces unos decían corazón, huesos, venas, pies, cabeza, mencionaban algunas partes. Otro por ahí puso la salud. Alguien dice piensa un deporte, ¿verdad? Siempre relacionar el cuerpo únicamente con el movimiento. Entonces, trabajamos muchísimo afectividad, trabajamos ejercicios de ritmo corporal, trabajamos en equipo, ¿verdad? Muchas actividades de trabajo en equipo, muchas actividades de habilidades de comunicación, comunicación asertiva. Mi cuerpo en el cuerpo de las demás personas, también entender cómo mi cuerpo interactúa con otros cuerpos, cómo sus cuerpos son diferentes, entender un poco también cómo contactar visualmente con otros y otras, porque incluso eso todavía les da miedo, ¿verdad? El ver a los ojos a otra persona, incluso a nosotros como personas adultas, enfrentarnos al ver a los ojos a otras personas nos cuesta. Incluso con esto el uso de las tecnologías, ¿verdad? Ahora cada vez menos nos vemos a los ojos, hay menos contacto visual a la manera que nos comunicamos. Y todo esto influye también en cómo nuestro cuerpo percibe y en cómo nuestro cuerpo aprende. Bueno, esto es un poco lo mismo también que ya les decía de los patrones de la imagen y el género. Y bueno, viendo el cuerpo también como una continua reconstrucción de la identidad, entendiendo que la identidad no es algo que simplemente construimos en una etapa de nuestras vidas y ya está, así vamos a hacer siempre. Eso no es así, ¿verdad? Sabemos que estamos siempre en constante cambio, en constante transformación. Pero sí es muy importante tener esas características que nos permiten tener un sentido de pertenencia, ¿verdad? Que pertenezco a un grupo, que pertenezco a una comunidad. Eso sí también entendiendo que dentro de esto a lo cual yo pertenezco y con lo que me siento identificado, también soy una persona única donde hay tantísima diversidad, ¿verdad? Siempre se dice que en la unidad está la diversidad también y esto es importantísimo. Y fue muy interesante ver cómo cuando se preguntó qué era el cuerpo, ¿verdad? Tuvimos conceptos que estaban más ligados a la parte biológica, que decían partes del cuerpo, que decían salud, que decían ejercicio, ¿verdad? Pero en el momento que decíamos mi cuerpo, es decir, defina qué es mi cuerpo, empezaron a darse ya también características vinculadas a la parte emocional y a las emociones y a los sentimientos, ¿verdad? Entonces ya era como, ay, soy feliz, soy amoroso, soy amable, me gusta mi pelo, soy bonita, soy bella, me gustan mis ojos, ¿verdad? Entonces como que ya no solo hablamos meramente de lo físico, sino que empezamos a vincular lo físico también con esas otras características. Y bueno, aquí son algunos ejemplos de las cositas que ponían. ¿Verdad? Me gusta, tengo los ojos negros, pelo negro, ser alto y grueso. Además dice ser bonito, me gusta todo mi cuerpo, no tengo que juzgar el cuerpo de los demás ni el mío. Me gusta todo como es mi cuerpo, mis ojos son cafés y ahí fue como todas las construcciones que fuimos haciendo. Bueno, y ahora sí, ya llegar a la parte de lo que es el autoconocimiento. Insisto, si tienen alguna duda pueden levantar la mano porque también ya he hablado bastante y para que descansemos un poquito de mi voz y demás, que el cuerpo lo necesita.
Igual, como les digo, estirarse un poquito. Siempre es bueno hacer unas pausas, ¿verdad? Las famosas pausas activas, movernos, respirar. Siempre es necesario tanto para que yo me mantenga atenta compartiendo esto y también para que ustedes también se mantengan atentos y atentas, recibiéndolo y también compartiéndolo, ¿verdad? Bueno, algunos principios que nos permiten llegar al autoconocimiento. Siempre nos hemos enfocado en la educación o la educación occidental principalmente, ¿verdad? Se ha centrado muchísimo más en todo el fortalecimiento de la parte del córtex, ¿verdad? Que es la cobertura de los 2 hemisferios, ¿verdad? Todo esto entonces es en lo que nos centramos, en el conocimiento, en estimular todos los lóbulos y demás. Pero se nos olvida también la parte del tálamo y del hipotálamo, que también se pueden estimular porque son precisamente las partes que tienen que ver con las sensaciones y con las experiencias vitales, con lo más innato, con comer, con dormir, y también con toda la parte de las sensaciones. Entonces, es ir a algo muchísimo más básico, es ir a algo que nos une a todas y a todas. Y vuelvo al principio aquel que les dije al puro inicio, de que cuerpo tenemos todas y todos. Y todos y todas también estuvimos en algún momento en los vientres de nuestras madres. Y ahí nuestro único contacto con el mundo y la forma en la que se iba construyendo nuestro sistema nervioso y empezábamos a percibir, ¿verdad? El mundo, lo empezábamos a hacer a través de 3 elementos, que es lo que trabaja la estimulación basal, que son el sistema vestibular, perdón que me atraviese, vestibular, que es toda la parte del equilibrio. Precisamente por eso empezamos trabajando el equilibrio. Después tenemos toda la parte de la somática, que es todo lo de las sensaciones a través de la piel, cómo nuestra piel puede recibir y estimular todos los sentidos, ¿verdad? Esa es la parte de la somática, las sensaciones. Y también un poco lo que fue lo que hicimos con el objeto suave, ¿verdad? Generar y estimular esas sensaciones. Y también por ahí está la vibratoria, que es nuestra forma de comunicación inicial, ¿verdad? Las vibraciones que sentimos del ambiente, es como sabemos cuando estamos ahí en el vientre, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Y por eso que pongamos música, ¿verdad? A las madres embarazadas, que se les ponga música en la pancita, porque los bebés perciben toda la vibración de la música y demás, ¿verdad? En sus etapas de desarrollo inicial. Entonces, esa forma también de recibir al mundo a través de la vibración fue lo que trabajamos con el ejercicio del jaja, trabajando el diafragma, calentando las cuerdas vocales, ¿verdad? Entonces, estos ejercicios que estimulan lo mismo que todas y todas vivimos en nuestra formación más innata, nos permiten volver a ese lugar, nos permiten conectar con cosas que son tan básicas que olvidamos. Entonces es retomarlas, es estimular sensaciones iniciales, formas de aprendizaje iniciales, conectar con ellas, eso es conectar con el cuerpo. Y entonces por esto es la importancia de entender la educación somática, este principio de estimular el estado basal de los seres humanos. Esto se utiliza mucho también en las personas con algunas discapacidades, también como una forma de aprendizaje diversa, ¿verdad? Precisamente para conectar a través de ahí, que es algo que todas y todos tenemos. Yo también por ahí trabajo mucho desde la educación inclusiva y entonces también uso estos principios de la estimulación basal para todo. Y creo que también son principios muy sólidos que nos permiten ese autoconocimiento. ¿Por qué? Porque de la manera que yo conecto con algo tan innato, empiezo a identificar cosas muy básicas de mi cuerpo, ¿verdad? Y ahí ya le presto atención a eso, le presto atención a mi postura, le presto atención a mi cuerpo al momento de aprender. Y de acuerdo a cada una de las circunstancias en las cuales estoy viviendo y mi cuerpo se está exponiendo y está recibiendo y está dando, ¿verdad? Hay un análisis, está más despierto cuando se da esta serie de estimulaciones, ¿verdad? Bueno, siempre pensar que en el cuerpo presente, en el ahora, esto es necesario, ¿verdad? Para trabajar en el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque todos estos estímulos que recibimos
en un mundo que está tan acelerado, si no nos damos el tiempo de estar presentes en el aquí y en el ahora, pues nos perdemos, ¿verdad? Y entonces era muy importante también llegar a ese autoconocimiento a través de la presencia, del estar aquí y el ahora. Entender que la pedagogía del cuerpo no es moverse por moverse, no es simplemente movimiento, porque cuerpo no es igual a movimiento siempre, ¿verdad? Ustedes pueden estar en quietud total e igual su cuerpo puede estar en bueno, está, no puede estar, está igual recibiendo una serie de estímulos, hay un montón de movimientos involuntarios de diferentes órganos, o sea, siempre hay cuerpo, no necesariamente cuando hay movimiento, y no solo entonces significa que pedagogía del cuerpo siempre va a ser igual a danza o siempre va a ser igual a teatro y a expresión corporal, sino que pedagogía del cuerpo es conciencia corporal, que es distinto, ¿verdad? Entender entonces que cuando yo ya tengo este autoconocimiento, el aprendizaje avanza y también la forma en la que interactuamos con el mundo, ¿verdad? Va a permitir el aumento de este aprendizaje. Ok, buscar qué nos llama la atención y observar cómo está nuestro cuerpo al centrar atención a esto. Generar reflexión de nuestro proceso corporal, los puntos de apoyo, la alineación de la columna vertebral, el equilibrio, el ritmo de los latidos, estoy acelerada, no estoy acelerada, ¿verdad? La respiración, cómo estoy respirando en este momento. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy hablando, como trato de darles mucha información en poco tiempo, que sé qué es lo que está pasando, mi respiración obviamente se acelera, ¿verdad? Pues me sudan las manos también, porque me pasa eso cuando estoy expuesta, ¿verdad? A un público o estoy hablando. Entonces uno empieza a tener esa conciencia y empieza a tener un mayor autocontrol también de esas sensaciones, ¿verdad? ¿Dónde está mi mirada? El qué, el cómo y qué parte del cuerpo uso en determinados momentos. Desde cómo tomo un vaso de agua, desde cómo me lavo los dientes. Hacer el ejercicio de analizar todas esas cosas nos permite tener mayor atención en el presente. Y entonces, por ejemplo, en esta población, que son chicos y chicas con ese diagnóstico, ¿verdad? El lograr tener atención en esos pequeños detalles, en enfocarnos en esas pequeñeces, por decirlo así, son trabajos muy fuertes para la atención y son cosas muy básicas. Entonces, era una forma muy innata, muy contextual de llegar a esa identificación de su cuerpo, ¿verdad? Buscar la conciencia a partir de la sensación física es una posibilidad que nos da la pedagogía del cuerpo. Es una forma de explorar, de acercarse a sí mismos o mismas, es una forma de acceder al auténtico yo. Bueno, este fue un ejercicio que hicimos también de hacer sus muñequitos y que les pusieran todo lo que sintieran que era parte de su identidad. Bueno, ¿qué hicimos? También lo hice. Entonces, llegar a estos niveles importantes de autoconocimiento corporal nos va a acercar a reflexionar sobre nuestros sentires y nuestros pensares, gustos, intereses, características personales, grupos de pertenencia, así como la identidad y la autoestima, ¿verdad? El saber qué me gusta, si jugar bolas, si jugar play, si patinar, si andar en patineta, hacer deporte, el celular, ¿verdad? Todo esto es parte de esa construcción también de autoconocimiento. Y la creatividad es esa manifestación de nuestras particularidades, ¿verdad? A veces también igual la gente involucra la creatividad únicamente con el arte, cuando en realidad la creatividad se usa hasta la forma en la que descubrimos el fuego, ¿verdad? Y en la forma en la que se aprendió a identificar las plantas y la manera en la que no sé, se han construido carros, ¿verdad? Todo esto conlleva ejercicios de creatividad muy fuertes, de cosas pequeñitas hasta cosas muy grandes, ¿verdad? Pero entonces la creatividad se va a definir en nuestras particularidades, ¿verdad? Y que es parte también de nuestra diversidad, de esa constante reconstrucción de la identidad, y es por eso que se usa como mediación y no podemos olvidarlo, ¿verdad? El interconocimiento es un término que no se utiliza tanto a nivel como teórico, sin embargo, a mí me gustó pensar en el interconocimiento como ir más allá de las relaciones interpersonales, que es como normalmente se le llama o ¿verdad? O lo conocemos. Es pensar en el interconocimiento como realmente conocer al otro a partir de la empatía
y de la articulación con las otras personas a través de juegos. Entonces yo puse ahí algunos juegos con los que trabajamos la empatía, ¿verdad? Que era decir, yo ya viví tal experiencia y entonces el otro tenía que hacer un movimiento si lo había vivido, ¿verdad? Era una forma como para generar esa empatía de yo también ya tuve esa experiencia, ¿verdad? Y un juego que se llama Virus, que es como de correr e ir infectando a otros compañeros y compañeras, pero la idea de ese juego era que lo guiaran ellas y ellos con otros niños. Entonces, de alguna forma se les puso a facilitar el juego y esto era para generar esa articulación porque muchos de estos niños y niñas, ¿verdad? Tienen bastante marcada la etiqueta de que son los terribles, las terribles, los que siempre hacen bulla, los que tienen un montón de boletas, ¿verdad? Por conducta y demás. Entonces, el darles la posibilidad de generar ellos una propuesta, de guiar un juego, era un poco para articular con los otros compañeras y compañeros de clase y bajar un poco pues esos niveles de ansiedad y demás que les genera la etiqueta, ¿verdad? De ser estos niños y niñas con esas particularidades. Perdón, Bueno, sí. Roxana, Yesenia tiene la manita levantada. Ay, claro, la escucho, Yesenia. Gracias, Roxana. Ahora usted habló de la creatividad, que fijo, sí, así también lo veo yo, la creatividad solamente como arte, ¿verdad? O como para artistas, pero usted hablaba de particularidades. ¿Usted me puede explicar a qué se refiere como esa creatividad desde las particularidades, desde lo que usted dijo, desde lo pequeñito, desde lo simple hasta cosas complejas, como darme ejemplos de cómo ayudar a los niños a pasar la creatividad como para romper, no sé cómo explicarle, romper ese concepto creativo de hacer arte a cosas particulares? Eso es lo que ocupo entender. No sé si me voy a explicar. Sí, le entiendo la pregunta. Bueno, yo creo que cuando me refiero a las particularidades, es buscar mis habilidades primero, ¿verdad? Identificarlas, por eso tan importante lo del autoconocimiento. Entonces, bueno, yo ya tengo de pronto, vamos a ver, voy a dar como un ejemplo personal, a ver si tal vez así podemos entendernos mejor. Yo soy muy mala para la música. A mí la música no se me da, me cuesta muchísimo. ¿Cómo yo identifiqué que no se me da lo de la música? Bueno, retándome a tratar de hacer música, ¿verdad? Siguiendo ritmos, explorando con uno que otro instrumento, ¿verdad? Me vi, o sea, el contexto, me generé los estímulos porque ya fue de grande de pronto, ¿verdad? Para intentarlo y darme cuenta que definitivamente tenía, o sea, era una tarea con mayor complejidad para mí. Entonces, como yo ya tenía ese nivel de autoconocimiento, pude identificar que definitivamente era una tarea que me estaba costando más y tenía que generarme estrategias que me ayudaran, porque no significa que porque yo no sea buena, no pueda aprenderlo, ¿verdad? Que ese es precisamente el reto que tenemos en cualquier proceso educativo, ¿verdad? No todas las personas van a tener la habilidad para lo que estemos nosotros enseñando, ¿verdad? En los procesos de aprendizaje. Entonces, ¿de qué manera hacemos que con toda esa diversidad se pueda entender el contenido X, el contenido Y, ¿verdad? Entonces, generar mi propia estrategia para yo aprender eso que no lograba. Entonces, bueno, como no lo lograba con instrumentos, no sé qué, vamos a algo más básico, seguir ritmos, ¿verdad? Entonces, practicar ritmos, escucharlos todo el día, grabarme a mí misma haciendo un ritmo. Yo soy muy visual, entonces, ¿qué hacía? Ponía a otras personas que sí son buenas a que lo hicieran y grababa videos de esos ritmos y los veía. Y viéndolos, no escuchándolos, viéndolos era que yo lograba hacerlo, porque yo soy más visual. Y yo pude identificar eso a partir de un proceso de autoconocimiento. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Un poco tal vez complejo pensando en una población infantil, pero entonces, ¿qué es lo que hace uno como mediador? Estimular la habilidad que sí existe, ¿verdad? Para que no se vuelva una frustración la que tal vez me cuesta más, pero yo genere mis propias estrategias. Por eso eso es autoconocimiento. Generar las propias estrategias que yo necesito para hacer esto. Eso es creatividad. Digamos, fue una forma creativa que yo me inventé en algo tan particular y tan pequeñito, ¿verdad? Entonces, para llevarlo también a los contextos como de juego,
armar un rompecabezas, por ejemplo. Los legos, los bloques, los famosos bloques que ahora ya no se ven tanto, pero los bloques, construir cosas con bloques, ¿verdad? Conlleva muchísima creatividad también. No es solamente el acto de expresarme artísticamente lo que a mí me va a dar creatividad, sino es cualquier reto que a mí me proponga, o sea, que a mí me lleve romper con lo que es estructurado, ¿verdad? Entonces la gente piensa, ¿cómo se aprende música? Con un instrumento. Pero no, yo puedo buscar las maneras y las estrategias para aprender, ¿verdad? Ese reto. Entonces ahí es donde digo que hay como creatividad en esos procesos también, en todos los procesos que nosotros nos tenemos cotidianamente, ¿verdad? ¿Cómo resuelvo un conflicto laboral de una manera creativa? Bien, ¿verdad? ¿De qué manera? No necesariamente es que voy a poner a los dos que están enojados o los que se andan contando ahí un chisme y el chisme de fulanito y de sutanito, los voy a poner de frente y hablen cuáles son sus problemas. No, tal vez puedo también generar yo una estrategia de forma creativa para ponerlos a comunicarse. Entonces, ahí es donde siento que son otras maneras de ver la creatividad, ¿verdad? Roxana, Muchas por ahí gracias. tengo. Con gusto. Gracias, Yesenia. No sé ¿Ibas si a hay hacer alguna duda, réplica? Sí, ahora ya me queda claro cuando hablaba de las particularidades, tiene que ver con las habilidades, ya me queda más claro. Y después, cuando trabajó usted lo del déficit de atención, ¿cómo se puede trabajar esa dificultad que hay en la atención desde el cuerpo? Sí, bueno, en lo particular, con esta población, algo que a mí me sirvió mucho en general era ahí sí el movimiento, porque además ellos era con hiperactividad, ¿verdad? Entonces sí, el generar actividades de mucho movimiento antes, ¿verdad? Como quien dice, gastar toda la energía posible, funcionaban mucho. Después, primero, eso sí, después de movernos un montón, había que hacer una transición, ¿verdad? Con ejercicios de respiración para regular, nivelar, y esto permitía que el periodo de atención aumentara. Y eso era súper visible, si era algo medible, ¿verdad? Incluso probamos porque este proyecto también se hizo enmarcado y con autorización de un programa que se llama RISA, que es una red de atención integral que tienen los servicios de salud, ¿verdad? Con el Ministerio de Educación Pública y con diferentes universidades. Y este servicio no en todos los cantones existe, ni en todas las comunidades, apenas se está como expandiendo, ¿verdad? Pero este servicio existe en Heredia, esta población era de Heredia. Y entonces todos estos chicos asistían a ese servicio, a RISA. Entonces trabajaba la doctora pediatra, ¿verdad? Que los atendía, y también la docente del servicio de apoyo fijo de la escuela donde se realizó, ¿verdad? La investigación. Entonces, se hizo un acompañamiento también integral cuando yo me involucro, de tal forma que hasta jugamos con la medicación, ¿verdad? Entonces, la doctora autorizó, ¿verdad? En ciertos momentos, mermar la medicación, hacer otro tipo de actividades con mi acompañamiento, perdón, para ver si esto podía ser complementario o alternativo a la medicación, ¿verdad? Entonces, una de las maneras en las que nos dimos cuenta que bajaban, bueno, más bien que aumentaban los momentos de atención, era picos de movimiento, pasar por la transición y después de eso el periodo de atención aumentaba, ¿verdad? Entonces, es algo que se dice mucho, que yo sé que es muy difícil llevarlo realmente a la práctica, más en los sistemas educativos, ¿verdad? En los cuales, o sea, en nuestra realidad, ¿verdad? En la cual hay que atender a 30 estudiantes con otro montón de particularidades y a veces no siempre se puede hacer esto, ¿verdad? Esas transiciones. Pero sí es cierto que entendiéndolo como una forma, personal y particular, y el estudiante también comprendiendo su diversidad, es algo que puede hacer en la casa antes de hacer una tarea, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Puede corretear y jugar y todo, después ponerse a respirar y vas a ver que va a estar más concentrado para la tarea que tiene que hacer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí es mucho realmente
de estimular el movimiento, gastar un poco como de energía, regular y luego ya permitir la atención por un periodo más largo. Otra cosa que ayudó mucho fueron ejercicios de memorización. La verdad, sería mentir decir que profundicé en qué sucede a nivel cerebral, porque no tengo el conocimiento de eso, digamos, no llega hasta ahí tampoco mi área de estudio y no me atrevería a decirlo. Pero sí es cierto que los ejercicios de memoria y de memoria también utilizando el cuerpo. Por ejemplo, hacíamos una dinámica que es en círculos y yo les pasaba un marcador rojo, pero les decía que tenían, cada vez que se lo compartían a un compañero en el círculo, tenían que decirle verde. Entonces ellos están viendo que el marcador es rojo, pero yo tengo que decir que es verde. Este ejercicio se hace mucho también como a nivel visual, pero el llevarlo a algo concreto como era el marcador y llevarlo al cuerpo, eso permitía aumentar la atención. Después de hacer una dinámica así, yo lo siento a trabajar en español y hay un periodo de atención mayor. ¿Ve? Después uno va aumentando la complejidad, entonces ya no solo pasamos el marcador rojo diciendo que es verde, sino que también pasamos uno azul diciendo que es amarillo, y así sucesivamente, y lo hicimos hasta como con 5 marcadores todos, ¿verdad? Y era el reto de decir un color diferente al que estoy viendo. Entonces hay un montón de partes que se están estimulando a nivel cerebral a partir del cuerpo, a partir del juego, que me están permitiendo periodos de atención más largos. Roxana, por ahí tengo a Onis con la mano levantada también. Sí, Onis, claro. adelante. Te escucho, Donis, gracias. Gracias. Yo tal vez quería comentar también con base a lo que estaban comentando y todo el movimiento de la neurodiversidad que se ha dado actualmente y cómo el sistema de educación vino de pasar de aula integrada a una aula inclusiva sin llevar todo este proceso que lleva, ¿verdad?, la sensibilización a una cultura neurodiversa. Al final todos somos parte del mundo neurodiverso, unos neurotípicos, otros neurodivergentes, pero al final todos somos neurodiversos. Y me parece súper interesante porque en cuestiones concretas, qué sé yo, el sistema educativo siempre ha sido, digamos, desde la norma neurotípica, incluso para cuando le enseñas a la niñez a amarrarse los zapatos, empezás desde el lado derecho y punto, no hay otra forma. Y si el chiquito va del lado izquierdo, no, es que tenés que empezar de acá. Y desde ahí, o sea, cosas tan sencillas, uno como profesional enseñando eso, ya, mira, Julianito encontró otra forma. Ahora también podemos desde el lado izquierdo reconocer, validar que existimos en un mundo de neurodiversidad y por lo tanto hay personas que como pueden iniciar del lado derecho, también pueden iniciar del lado izquierdo. Y me parece súper interesante el trabajo que has hecho y si pudieses compartir la investigación o también documentos de técnicas que tengas como estas, sería súper interesante porque yo siento que a veces algo que las personas profesionales no, o por lo menos yo no lo tenía tan presente, es este tipo de técnicas previas al contenido, porque igual uno ya está acostumbrado a una estructura de, digamos, o sea, yo oriento, yo selecciono y yo mantengo la atención, o sea, no puede ser en otro orden. Entonces, tener como estas otras técnicas en las que puedo más bien, a través de una actividad, mantener la atención y sostenerla a la hora de que llevo el contenido, se vuelve súper, digamos, súper interesante de incluir ya en el sistema formal, porque entonces ya le decís a la maestra, bueno, empezamos con tal técnica lúdica para conciencia corporal o mantener la atención, orientar la atención, y pues se vuelve súper más, digamos, el aula realmente es inclusiva. Claro, y digamos que lo podemos ir ligando de una vez al contenido y ahí está también nuestra creatividad como mediadores, porque, bueno, de pronto ya no es decir que el marcador rojo es verde, sino que también yo puedo decir, este animal que es vertebrado, el que estoy pensando es invertebrado, vamos a decir que es invertebrado, y jugar como con eso, ¿verdad? También metiendo el contenido y así con diferentes estrategias, ¿verdad? También, qué sensación me genera a mí, no sé, tocar tierra, por ejemplo, o estar en el sol. Pero entonces yo primero
identifico esas sensaciones, o sea, parto de la sensación, ¿verdad? De cómo se ve, cómo se siente, cómo huele la tierra, cómo huele el sol, ¿verdad? Me llega algún olor en la mañana, huele diferente en la mañana a la noche, y llego a todo eso para aprender las necesidades de las plantas, que todas las plantas necesitan tener tierra, que necesitan tener, ¿verdad? O sea, como que puedo viajar a través de las percepciones y sensaciones para llegar al contenido, que es uno de los principales retos a la hora de planear y de la mediación, ¿verdad? Porque lamentablemente eso se pierde porque uno se concentra demasiado en el contenido. Y yo ahorita actualmente estoy trabajando en el sistema educativo formal y sé lo que es eso, digamos, sé que todo esto que yo les estoy compartiendo a ustedes realmente es muy difícil de llevar a la práctica cuando uno tiene, ¿verdad?, todas las resistencias del sistema, pero yo creo que una parte como elemental, lo que a mí me permite estar todavía motivada con esta temática, es que el simple hecho que uno como mediador ya tenga esa conciencia, tal vez un día uno no lo pueda hacer, tal vez no lo pueda hacer en 2, no lo pueda hacer en 3, pero lo hizo al menos en 1, ¿verdad? Peor sería que no se esté haciendo ese pequeño cambio. Y yo creo que ahí está como el reto de lograr ese equilibrio entre todas las particularidades que tiene el sistema, que pueden ser bastante también cortantes y represivas, ¿verdad? Más si uno trata de entrar con estrategias muchísimo más creativas, que rompen con lo estructurado, ¿verdad? Siempre hay resistencias, hasta de los mismos padres de familia. Hay algunos que más bien a veces es como que les cuesta comprender, perdón. Entonces, realmente creo que sí es muy importante todo eso que decías también de la neurodiversidad. De hecho, es precisamente estos mismos principios que estoy compartiendo, ¿verdad? El abrazo de la diversidad desde el pensamiento sistémico también. Entonces, creo que es algo como maravilloso también que tenemos que ir fomentando pues en las aulas y en los espacios de aprendizaje no meramente formales también, porque creo que lo mismo, el cuerpo está presente en todos nuestros espacios y entonces en todos los espacios puede haber pedagogía del cuerpo también. No sé si alguien más tenía una duda, un comentario y bueno, yo creo que puedo ya les he robado bastante tiempo, entonces puedo como ir cerrando con un par de cositas y... Por aquí teníamos un mensaje de Ruth en el chat, te lo leo, dice, también que las personas comprendan la conexión del cuerpo, manejo de emociones y la generación de estados de salud. Por ejemplo, que las personas perciban en cuál parte del cuerpo sienten el enojo, si es en la cabeza, en las manos, el estómago, y la incidencia en estados de salud. Sí, totalmente. Volvemos a lo mismo, la base del pensamiento sistémico. Por eso les dije, es tan importante desde que empecé. Todo está interconectado y yo no puedo pensar en que no voy a trabajar mis emociones con el cuerpo. Todo lo contrario, digamos, el cuerpo es una de las formas o de las manifestaciones más grandes que hay de las emociones, ¿verdad? O sea, cuando uno está enojado, es evidente en el cuerpo lo manifiesta, ¿verdad? De mil maneras muestra el enojo. La tristeza también, ¿verdad? Hasta hay una reacción biológica ante la tristeza, como es las lágrimas, ¿verdad? O incluso con la felicidad también puede suceder. La sonrisa es una reacción biológica a la felicidad. Entonces son cosas que siempre van a estar interconectadas y que trabajando de esta perspectiva integral, ¿verdad? Y en el entendimiento que todo tiene una causa, que tiene un efecto, que va a generar un cambio, ¿verdad? Yo sé que estos cambios no se perciben a corto plazo. Eso también es importante decirlo. Difícilmente se van a percibir a corto plazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que, por ejemplo, la reconstrucción de la identidad, pensándola como algo que es constante, nosotros no vamos a ver el cambio de hoy o mañana, lo vamos a ver a muy largo plazo y tal vez no nos toque a nosotros verlo, sino a otros docentes, ¿verdad? Pero es saber o a otros facilitadores, orientadores, ¿verdad? O sea, no importa si no vemos el cambio, yo creo que es como creer en que estas estrategias lo tienen. Es un poco, siento yo, un salto de fe, ¿verdad? Tienen esa posibilidad, nos permiten generar un cambio, una transformación, aunque tal vez no la percibamos tan a corto plazo por los procesos tan complejos que son, ¿verdad? Como el autoconocimiento. O sea, yo todavía sigo descubriendo un montón de cosas de mí misma y así creo que va a ser hasta que no esté en este plan, ¿verdad? Bien. Voy a ir entonces cerrando, bueno, la importancia obviamente del contexto, ¿verdad? Que eso creo que también lo sabemos que en cualquier proceso de facilitación es elemental, ¿verdad? El familiar, el escolar, el comunal.
Y bueno, ya llegando a las mediciones lúdico-creativas, ¿verdad? Muy importante que el facilitador o docente use su cuerpo, si no, no vamos a poder llegar a este lenguaje, ¿verdad? Lo de la estimulación basal, que ya les mencioné, buscar todas las estrategias que estimulen el equilibrio, que estimulen las sensaciones y que estimulen la vibratoria. Todo esto nos va a ayudar siempre a la atención, porque es volver a la raíz, a lo innato. La estimulación del movimiento, de las expresiones artísticas y de la interacción grupal siempre van a ser motivadores. Y eso de la motivación también está ligadísimo al placer. Aprender debe darnos placer, no debe ser sufrimiento. Y para sentir placer tenemos que generar este tipo de mediaciones, ¿verdad? Que sean disfrutables, que sean divertidas y divertidas para ellos y ellas, ¿verdad? No podemos olvidar que es a través de estas mediaciones, de las lúdico-creativas, que podemos realizar actividades que despierten nuestro sistema nervioso y prestemos más atención a lo que sucede a nuestro alrededor, ¿verdad? Que podamos aprender y dar un paso hacia ese autoconocimiento. También en la investigación se generaron una serie de hitos sobre los cuales también no podría profundizar, pero les voy a compartir, claro que sí, pueden por ahí poner pedagogía del cuerpo y mi nombre, Roxana Buján, y ahí lo pueden descargar, el documento está en internet, entonces pueden descargarlo y profundizar un poco más, pero los hitos son la parte de la investigación acción participativa, que es lo que uno no esperaba. O sea, son como los cambios, las variables que uno no sabía que iba a terminar analizando, sino que se analizan conforme se va construyendo la investigación, ¿verdad? Entonces, bueno, yo de pronto no había pensado en mi planteamiento inicial la importancia que podía tener el espacio físico también con respecto al cuerpo, ¿verdad? Las filas en las aulas, los pupitres de tal manera, el tamaño del pupitre, a veces hay pupitres que son demasiado pequeños y ya los niños van creciendo y no caben, ¿verdad? Y están todos reprimidos y a veces las aulas son muy chiquititas y son muchos niños y niñas y bueno, todo eso influye y muchísimo. Entonces el espacio físico no fue una variable, pero fue algo que surgió y también entonces salió ahí, saltó en el análisis. La investigación-acción toma el rumbo que el grupo propone, ¿verdad? Entonces, muchas de las actividades que yo pensaba que iban a ser más fuertes no lo fueron tanto. Y, por ejemplo, una que resaltó muchísimo fue que yo llevaba una cámara para registrar el proceso, una cámara profesional, y todos y todas me la pedían todo el tiempo. Entonces yo dije, bueno, vamos a crear una estrategia donde utilicen la cámara. Y fue muy interesante. ¿Por qué? Porque habían procesos de atención súper altos en la corporalidad y todo a la hora de tomar una fotografía. ¿Por qué? Porque para tomar una fotografía uno tiene que centrarse, tiene que enfocar, tiene que poner el cuerpo en una posición específica. Es una forma de pedagogía del cuerpo muy, muy tangible, tomar fotos. Y uno a veces, ahora con los celulares que son tan fáciles y que ahora los niños y las niñas también tienen acceso a ellos, incluso muchos hasta los llevan, ¿verdad? O con el de uno, con alguna tablet, con algo con lo que se puede hacer un registro fotográfico, ¿verdad? Creo que es importante y potencia mucho la atención. La dependencia contextual del uso de fármacos, eso fue algo que a mí me sorprendió. Cuando uno les pregunta a los niños y a las niñas sobre qué sienten cuando se toman el medicamento y cuando no se lo toman, por ejemplo, habían frases como que me siento más tonto, no pongo tanta atención. De alguna forma se construye una dependencia que es más porque les dicen que con el medicamento pueden comportarse mejor o pueden tener un comportamiento más típico, ¿verdad? Más dentro de lo esperado, dentro de lo estructurado. Y entonces eso les justifica, hoy no me tomé la pastilla, entonces hoy puedo hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? Así, literal, digamos, así lo expresan. Y entonces yo decía, hay una dependencia total de esto para autorregularme, para el autocontrol, ¿verdad? Y entonces yo digo que una de las cosas que más hay que trabajar con la población con este diagnóstico es la autorregulación y el autocontrol, ¿verdad? Yo puedo, sí, me estoy muriendo por moverme, pero yo también puedo retarme a contenerme en este momento, ¿verdad? A verlo como que yo tengo la responsabilidad también de controlarme en ciertos espacios porque puedo hacer el esfuerzo, ¿verdad? Que no siempre se justifica
que eso no justifique, digamos, que este diagnóstico no justifique ya un asunto de comportamiento, de conducta, ¿verdad? La importancia real del contexto, tampoco lo había valorado tanto, pero obviamente influye en las familias, el espacio, demás. Las miradas que tenían ellos y ellas sobre el TDA. Y bueno, lo que les decía de que cuando se habla de mi cuerpo es completamente diferente cuando se habla solamente del cuerpo. Entonces el mí, el relacionarlo con la identidad, nos modifica por completo el concepto de cuerpo. Y entonces, como conclusiones generales, bueno, primero, de verdad, muchísimas gracias por haberme escuchado todo este rato y dejarles esta idea de que la pedagogía del cuerpo contribuye a nuestro autoconocimiento debido a cómo demostramos de manera teórica y práctica aspectos de la identidad, las experiencias de aprendizaje emocionales y cognitivas que son respuestas de nuestras conexiones cerebrales, las cuales reciben los estímulos de lo que se percibe en el entorno. Y esto sucede a un nivel sensorial y bioquímico. Nuestro sistema nervioso atraviesa todo nuestro cuerpo y es precisamente la forma primitiva, la misma que tienen los organismos de simetría bilateral como los moluscos, los anélidos y los artrópodos. Ojo, algo tan básico, ¿verdad? Uno que ve esos bichillos, ¿verdad? Un molusco, que uno diría, ¿verdad? Que son organismos que tienen formas primitivas de sistemas nerviosos, ¿verdad? Con esas mismas bases que estos seres aprenden, nosotros también podemos aprender, ¿verdad? Es solamente de estimularlas y eso es como lo más interesante y es una forma súper orgánica, súper natural de entendernos con el mundo. Entonces es entender realmente mi papel que tiene el cuerpo en un macro y un microcosmos y cómo todo está interconectado. Las metodologías lúdico-creativas no son igual a habilidades corporales. Hay muchas otras estrategias creativas y eso entonces es lo que les decía. Importante estimular todo esto. La investigación, acción participativa siempre va a ser igual a un ir y venir de experiencias. Nada va a ser completamente igual. Siempre va a estar cambiando. Es necesario para trabajar con el cuerpo crear espacios de confianza y comunicación. La diversidad igual a la unidad, ¿verdad? En la manera en la que aceptamos y abrazamos la diversidad es la forma que nos va a permitir unificarnos y entender que todas y todos somos parte de un mismo, no sé, de un mismo ser, de un mismo cosmos, todas estas conexiones, ¿verdad? Que vamos viendo que también se manifiestan en muchos otros organismos. Y que la pedagogía del cuerpo no es igual a movimiento, sino que es igual a conciencia corporal y como a través de esa conciencia corporal yo puedo ponerme en disposición a aprender. Y uno mismo lo hace en su cotidianidad cuando decide, tal vez esta charla ya me perdió la atención, ya hablamos mucho, y entonces decidí irme por un cafecito y así, entonces ya mi nivel de atención no es igual, estoy escuchando, pero ya no es igual a como cuando estaba frente a la compu, ¿verdad? Nosotros lo hacemos todo el tiempo, ya decidimos en qué momento prestamos o no prestamos atención, y eso es precisamente por el autoconocimiento que hemos ido teniendo. Entonces, es una cuestión, es un reto, es una cuestión de autocontrol, de regularnos, pero sobre todo de mucha conciencia. Y entonces, bueno, eso sería. Igual si tienen más duditas y preguntas, y si no, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Roxana, por esa ponencia tan bonita que nos ha enseñado tanto. Por acá tengo algunos mensajes. Yesenia dice, bello el tema, la impulsividad. Una idea antes de su cierre, por favor. Me imagino que quiere que te refieras a algo de la impulsividad, me parece. De la impulsividad. Correcto. El control de los impulsos. Bueno, es un poco lo que les estaba mencionando de la autorregulación, ¿verdad? Es trabajar estrategias para eso, para manejarnos, para saber hasta dónde. Pero a ver, yo no puedo saber hasta dónde me tengo que detener o qué puedo hacer si no me conozco. Y por eso es que es tan importante la cuestión del autoconocimiento. O sea, si yo no genero las habilidades de autoconocimiento, que de hecho el autoconocimiento es una habilidad para la vida, ¿verdad? Está así estipulada por la Organización Mundial de la Salud y todas las diferentes variables que han ido teniendo las habilidades para la vida a través de los años y como se han ido investigando, pero el autoconocimiento sigue ahí presente y para mí es como una base, ¿verdad? Para todo lo demás, porque realmente es tomarse el tiempo para entenderme, la forma en la que yo reacciono ante cualquier estímulo, ante mi contexto y ante todo lo que puede ir sucediendo. Y a partir de ahí es que ya puedo hablar de controlar un impulso, ¿verdad? Pero si yo ni siquiera estoy identificando que soy impulsiva o impulsivo,
¿cómo voy a generar una estrategia para empezar a regularlo, verdad? O yo, como mediador o mediadora, no estoy generando esa estrategia para que mi estudiante lo descubra, ¿verdad? Que también, ojo, con construir etiquetas, es eso, no es como que yo le diga, no, es que usted es sumamente impulsivo, no es, ¿qué genero, qué actividad genero? Y cómo, de qué manera empezamos a hablar de la impulsividad y todo para que esa persona identifique que tiene comportamientos impulsivos y pueda decir, mira, sí, yo soy impulsivo, ¿verdad? Creo que sería un poco... Perfecto. Por acá Ruth también nos dice, aprendemos con todo el cuerpo. Incluso en estudiantes disléxicos se usa el repaso de algunas letras en grande, haciendo recorridos sobre ellas con todo el cuerpo. Exacto, exacto. Esa es una clara estrategia de pedagogía del cuerpo también. Y algunos agradecimientos, la misma Ruth y Shirley. Entonces, de esta manera, pues estaríamos cerrando. Si nadie más tiene algún comentario o participación, agradecerte, Roxana. De verdad que muy, muy importante todo lo que nos has compartido desde que yo leí la tesis y así como te contacté, ¿verdad? Encontrándote en internet. Creo que los compañeros también pueden hacerlo, buscar el documento, leerlo, consultarlo y pues no, hemos aprendido mucho en esta tarde con vos y te agradecemos un montón, de verdad. No, muchísimas gracias a ustedes por escucharme. De verdad sé que era bastante información y según yo resumí, ¿verdad? Cuando hice la presentación, yo dije, hoy, ¿por qué me salieron tantas diapositivas? No me va a dar tiempo, ¿verdad? Así muy honestamente, realmente traté de simplificar, pero bueno, también hablo mucho, entonces, y me emociona. La verdad es que el tema me apasiona, me emociona y puedo seguir ahí como sumándole cosas. De verdad, muchas gracias también por sus agradecimientos. Cualquier duda que tengan, bueno, como les dije, pueden buscar ahí el documento y cualquier duda que tengan, mi correo electrónico es mi nombre, roxanawuhan@gmail.com, entonces también nada más es facilito. Ahí me pueden contactar si tuvieran alguna duda o si les interesa pues saber un poco más sobre este tema, generar algún proyecto o demás. Más bien, de verdad, muchísimas gracias por su atención y que tengan una linda tarde. Gracias, muchas gracias a todos los participantes, que tengan una excelente tarde. Recordarles nada más, la próxima semana, el jueves a las 10 de la mañana, tenemos la presentación del libro Manual de Orientación Educativa de la autora española Ana Cobos. Entonces, si gustan conectarse también, pueden buscar el link en el Facebook, se anunció ayer en el Facebook del colegio y se estará mandando también por correo electrónico. Entonces, que tengan una feliz tarde. Gracias a todos por su participación. Yesenia, ya te doy el correo ahí en el chat. Hasta luego. Chao, Roxana. Muchas gracias. Hasta luego, chaito.